Lo que vamos a ver hoy es la unidad 5, que ya entra para la segunda evaluación. Vamos a hablar de instrucciones, de sus características y funciones que tiene. ¿Bien? Vamos a ver las instrucciones máquinas, los tipos de operando, tipo de datos en el Pentium, tipo de operaciones y operaciones en el Pentium. Van a ver, cuando vemos esta guía, esta unidad, que hay algunas cosas que ya las vieron, ya las saben, pero bueno, nosotros las tuvimos que introducir previamente para que tenga todo tenga sentido. Bien, entonces, nosotros sabemos que el procesador está determinado por instrucciones, ¿bien? Que ejecuta llamadas, que son llamadas instrucciones máquina o del computador. Después el conjunto de instrucciones está incluida en un repertorio de instrucciones, que ese repertorio de instrucciones va a depender del procesador, ¿bien? Cada procesador va a tener su repertorio de instrucciones. Y bueno, la instrucción tiene que contener toda la info que el procesador necesite para ejecutar la instrucción. Es decir, el operando, el CODOP, que también habíamos visto. Bien, estábamos por acá. Estamos hablando de lo que es una instrucción, ¿bien? Que se llaman instrucciones máquinas o del computador, que cada procesador tiene sus instrucciones, que va a depender del procesador ese repertorio de instrucciones, y que el procesador va a necesitar toda la información para ejecutar esa instrucción. Entonces, en la instrucción, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado el código de operación, que es el CODOP que habíamos visto, que va a indicar la operación a realizar. Una operación de suma, resta, multiplicación, una operación aritmética, una operación de entrada y salida, de control de flujo o demás, que veremos más adelante. Después, también tiene que referir a los operandos fuente, es decir, con quién va a hacer esa operación, esa instrucción, y el operando destino, donde se va a guardar ese resultado. Y también puede apuntar a la siguiente instrucción, que le dice al profesor cuál es la siguiente instrucción a ejecutar, que en la mayoría de los casos es la instrucción que se encuentra inmediatamente a la actual, y en otros casos se tiene que especificar la dirección específica donde se tiene que ejecutar la siguiente instrucción. Bueno, acá teníamos el control de ejecuto de una instrucción, que teníamos la captación de la instrucción previamente, después la decodificábamos, la operación que hace esa instrucción, calculábamos los operando, o sea, y decíamos, bueno, este operando donde está alojado, lo íbamos a buscar al operando, así con todos los operandos que había que hacer eso. Después teníamos todos los operandos, hacíamos la operación con los datos y después calculábamos la dirección de donde íbamos a guardar ese resultado del otro operando. Entonces ahí almacenábamos el resultado en ese operando y volvíamos a ciclar. Calculábamos la siguiente instrucción, captábamos la instrucción y así sucesivamente. En esto ya lo conocen, ya lo hablamos, pero bueno, esta unidad en sí es netamente instrucciones y previamente nosotros teníamos que introducir estos conceptos para que puedan entender un poco en sí lo que estábamos hablando antes. Bueno, como decíamos, captamos la instrucción, decodificamos la operación que hay que hacer, calculamos los operandos, captamos los operandos, hacemos los operandos, operamos con los datos y después guardamos los operandos, el resultado en el operando que corresponde. Bien, los operandos, origen y destino, pueden estar en alguna de estas tres áreas. Memoria principal o virtual, es decir, que está en la memoria, que tiene un registro del procesador. Si solo existe un registro, básicamente no le vamos a decir dónde está porque hay un solo registro y ya va a saber dónde está. Ahora, si hay más de un registro, cada registro tiene asignada una identificación, un número único, y la instrucción tiene que tener esa identificación del registro para ir a buscar el operando. O también el operando en sí puede estar en un dispositivo de entrada y salida. Entonces, en ese caso, se tiene que especificar el módulo y el dispositivo de entrada y salida para la operación. Y si está asignada en memoria, se va a dar la elección de memoria. O sea, puede estar en memoria principal o virtual, con la elección de memoria, en el procesador, en un registro. Si es un único registro, no le decimos dónde está porque es uno solo, o sea, ya se sobreentiende. Y si hay más de un registro en el procesador, cada registro tiene un identificador, entonces la instrucción tiene que tener ese identificador del registro, ¿bien? O también puede estar en la entrada y salida. Bueno, esto también ya algo habíamos hablado de la representación de las instrucciones, que tenemos por un lado los CODOP, en este caso es una edición de 16 bits, también habíamos visto de 32 bits. Tenemos el CODOP, la referencia a un operando y al otro operando. Y bueno, sabíamos que cada instrucción es una secuencia de bits que está dividida en campos, que tenemos el CODOP y los operandos. Después, en la mayoría de los repertorios de instrucciones se emplea más de un formato, es decir, que puede haber más de uno de estos, y estos formatos van a depender del procesador. Y también habíamos visto el registro de instrucción, el IR, donde se escribe la instrucción. Y el procesador tiene que ser capaz de leer esta instrucción y puede entender qué tiene que hacer, puede entender el CODOP y los operandos, ¿bien? Y luego trabajamos esa instrucción. Acá tenemos algunos ejemplos de CODOPs.
que están escritos en mnemotécnicos. Por ejemplo, el add es de sumar, el sub es de restar, el MPI es de multiplicar, el div de dividir, el load de cargar datos en la memoria y el store de almacenar. Bien, de storage. Y los operandos también los hacemos simbólicamente. Por ejemplo, acá tenemos add, R, Y. Profe, ¿son iguales o similares a los de Assembler? Porque add me acuerdo que en Assembler también se usaba. Por eso, como decía antes, las instrucciones es un concepto general. Después cada procesador tiene su repertorio de instrucciones. Entonces, dependiendo del procesador de Assembler, se puede llamar add o no. O sea, por lo general hay una serie de instrucciones que son iguales para todos los procesadores. Después cada procesador tiene su repertorio de instrucciones. Y varía el código, claro, sí. Pero sí, o sea, estas genéricas así están en casi todos. Y sí, en Assembler usamos algo genérico para no trabajar solo un procesador en puntual. Entonces, en este caso, add R, Y, lo que va a hacer es el valor que está en la posición de datos Y, se lo va a sumar al que está en el registro R, ¿bien? Y lo va a guardar después en R. Un lenguaje máquina se puede escribir en forma simbólica, o sea, esto es de esta manera de escribirlo en forma simbólica. Y después cada CODOP, o sea, cada operación, tiene una representación binaria fija y el programador especifica la posición de cada operando simbólico. Y si nosotros cuando programamos después en Java, en Python o en cualquier lenguaje, que hagamos variable A más variable C, por ejemplo, todo eso después se transforma a lo que está en Assembler y se transforma en estas instrucciones máquinas, y así es como opera después el procesador, ¿bien? Como opera el sistema. Y todos los sistemas, básicamente. Bien. Entonces ahora que ya sabemos lo que es la instrucción, que la instrucción, bueno, ya lo conocían, tiene una operación, tiene después operandos, y va a captar esa operación, va a captar los operandos, va a operar, y va a guardar el resultado en otro operando. Entonces, ahora surge la necesidad de hablar de distintos tipos de instrucciones. ¿Bien? Tenemos instrucciones para ciertas tareas. Tenemos instrucciones para procesamiento de datos, que son las aritméticas y las instrucciones lógicas, para almacenar los datos, son instrucciones de memoria, después de transferencia de datos, instrucciones de entrada y salida, o transferencia de control, que son instrucciones de comprobación y bifurcación. Entonces, como decía antes, que cualquier programa está escrito en alto nivel, se traduce en lenguaje de máquina para ser ejecutado. Y ese lenguaje de máquina que se traduce va a depender del repertorio de instrucciones del procesador. Por ejemplo, la siguiente instrucción X es igual a X más Y. ¿Bien? Esto lo que hace es, va a sumar X con Y y lo guarda después en X. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, ¿esto cómo se traduce? Esto es un lenguaje de alto nivel, digamos. O sea, yo podría estar acá dos variables enteras, tendría, por ejemplo, los flotantes que declaré, y hice esta operación. Bien. Ahora, supongamos esto bajarlo en el lenguaje máquina. Supongamos que X está en la 513 e Y está en la 514. Asumiendo un repertorio simple de instrucciones máquinas, para ejecutar esta operación va a pasar estas tres cosas. Bien. Primero, se va a cargar un registro con el contenido de la posición de 513. O sea, yo en algún lado voy a guardar lo que tiene X, ¿bien? En un registro. Después, a ese registro le sumo 514, o sea, le sumo lo que está en Y. Y después, lo que voy a agarrar es el registro que yo usé como variable temporal, más Y, o sea, esa suma que me dio, lo guardo en X, o sea, en 513. Entonces, esta operación, esta suma, esta acumulación, digamos, acumulación-suma, se traduce en tres operaciones después, tres instrucciones máquinas, ¿bien? Y esto a partir de una sola instrucción de alto nivel. Así, después piensen, o sea, esto pasa con todas las instrucciones de alto nivel. Cuando se transforman en instrucciones máquinas, se desprenden en una o más instrucciones, ¿bien? Después podemos tener instrucciones además de la operación que va a realizar, que dijimos entrada y salida, de aritmética lógica, de bifurcación, de transferencia de datos a memoria y demás. Esas instrucciones pueden trabajar de distintas maneras. Pueden ser instrucciones de tres direcciones que no son tan comunes estas instrucciones, o sea que hay que tener formatos largos para tener tres referencias. Después instrucciones de dos direcciones que son hoy en día las más utilizadas, y después son las de tres. Que esto sería como lo que vimos antes recién, que una de las direcciones debe hacer el servicio doble de uno de los operandos y de resultado, ¿bien? En el caso anterior, X era un operando y además era el resultado donde se iba a guardar. Entonces, para evitar que se pierda el valor, acá se hace hay una instrucción interna move, que se transfiere el valor ese previo a un registro para después utilizarlo, ¿bien? Entonces, en esa transferencia al registro, nosotros hicimos un move, movimos el valor, lo copiamos. Después tenemos instrucciones de una sola dirección, que para que esto funcione, una dirección tiene que estar implícita. Por ejemplo, se tiene que usar el acumulador. Entonces usamos
En vez de tener un registro cualquiera, usamos el acumulador, guardamos en el acumulador el valor de X, hacemos la suma y la suma la guardamos en el acumulador después. Después tenemos instrucciones de 0 direcciones, que no tiene direcciones, y eso solamente funciona cuando se utiliza una pila. Bien, una pila, se conoce el concepto de pila, pero es last in, first out, que quiere decir que lo último que ingresa es lo primero que sale. Yo cuando explico programación lo explico con el concepto, no sé, vas a lavar los platos y acumular los platos uno arriba del otro. Bueno, el que primero vas a lavar es el último que pusiste. Y el que el último lavas es el primero que habías puesto. Eso es el concepto de pila. Entonces la pila está en una posición conocida y a menudo dos elementos de su cabecera están en el registro del procesador. ¿Bien? Entonces ahí con 0 de dirección nosotros vamos a la pila, sacamos esos dos elementos, están en los registros y lo usamos. Por lo general lo que se usa hoy en día son 3 y 2 direcciones. Estos no van, pero bueno, es teoría, es importante que lo sepan cómo evolucionó. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Instrucciones de 3 direcciones, por ejemplo una resta de A menos B y lo guardamos en I, de 2 direcciones, por ejemplo acá otra resta, ahí le retamos B y lo guardamos en I, y después de una sola dirección, que acá hay más instrucciones porque hay que usar los registros del procesador. Por ejemplo, guardamos en el acumulador lo que está en D, después multiplicamos al acumulador por E. Como les decía, hoy en día lo que se usa son 2 y 3 direcciones. Y en Assembler, profe, cuando se veía Assembler, ¿qué eran? ¿En 2 direcciones? En Assembler, que vamos a ver en la próxima clase, sí, usábamos 2 direcciones y también usábamos a veces de una también, usaban un registro pueden usar registros de acá del procesador que no hay problema también. Perfecto. Pero hoy en día las máquinas trabajan con 2 y 3 direcciones, o sea, bajo nivel. Es más, me acuerdo un poco de Assembler que para restar había que sumar porque el procesador no hace resta así como hacemos nosotros, sino que hace suma de complemento, puede ser, algo así. Depende del procesador, sí, capaz que no tiene el CODOP de sub, digamos, de restar y hace un complemento y hace la resta también. Claro, chicos, es como lo que vimos la semana pasada, que tuvimos el examen, no, pero en el anterior sí vimos, para restar, vimos que sumar el complemento, ¿bien? Y siempre se suma, como aclaró David. Bueno, acá vamos a hablar un poquito del repertorio de instrucciones, que es el medio que tiene el medio que tiene el programador para controlar el procesador, ¿bien? Tenemos un repertorio de operaciones, cuántas y qué operaciones hay que tener en cuenta y qué tan complejas pueden llegar a ser, los tipos de datos que van a utilizar en esas operaciones, esas instrucciones, el formato de la instrucción, longitud de la instrucción, número de direcciones, tamaño de cada campo, el CODOP del operando, etc. Registros, número de registros del procesador que pueden ser referenciados por las instrucciones y su uso, por ejemplo el acumulador, y el modo de direccionamiento, ¿bien? Que puede ser uno o varios modos de direccionamiento. Eso vamos a ver la clase que viene, los modos de direccionamiento. Que algo ya vimos igual en la arquitectura 1. Bien, entonces hasta ahora vimos las instrucciones, los tipos de instrucciones, de entrada y salida, de transferencia de datos, lógicas, condicionales. Y vamos a hablar un poco de los tipos de operando. Las instrucciones en sí operan con datos, ¿bien? Y los datos pueden ser direcciones, números, enteros en coma fija, coma flotante, que esto lo vimos cuando vimos en la clase de ALU, en decimal, en base 10, caracteres o datos lógicos. Bien, eso pueden ser los tipos de datos. Y después en sí todas las operaciones internas son binarias, o sea, después todo se traduce en 1 y en 0. ¿Bien? Entonces cada dato se traduce a un binario. Bien, tenemos números en decimal, caracteres usando el código ASCII, después datos lógicos, unidad de Nebit, donde cada elemento tiene un valor 0 o 1. Bien, y acá tenemos un ejemplo de un procesador que es el Pentium, donde vemos los tipos de datos que tiene el Pentium, ¿bien? Tienen tipo de datos general, entero, un valor binario contenido en un byte, por ejemplo, un ordinal, un entero sin signo, un BCD, esto lo vimos en tecnología aplicada, ¿bien? Un puntero de proximidad, un campo de bit, un coma flotante, una cadena de bytes, ¿bien? Estos son tipos de datos que son válidos en el Pentium, ¿bien? Como antes les decía que dependiendo del procesador las instrucciones pueden variar, hay instrucciones hay CODOPs que son básicos y generales para todo tipo de operaciones. Entonces tenemos los tipos de operaciones que tenemos generales son transferencia de datos, aritméticas, lógicas de conversión, entrada y salida, control del sistema y control de flujo. Estas de control son condicionales, vamos a ver. Para las que son de transferencia de datos, hay que especificar la dirección de origen y destino de los operandos
Y como habíamos visto antes, puede ser una elección de memoria, un registro o mismo la pila se puede usar. Hay que saber la longitud de los datos que hay que transferir y el modo de direccionamiento para cada operando, es decir, cómo va a ir a buscar esa información. Y cuando el origen y destino son registros, lo que se puede usar es una operación interna. ¿Bien? Y cuando uno de los operandos está en memoria, recuerden que el registro es lo más cercano al procesador. Después venía la memoria caché, la memoria RAM y todos los tipos de memoria. ¿Bien? En la jerarquía de memorias que vimos. Entonces, si uno de esos operandos no está en el registro, sino que está en memoria, y bueno, hay que ir a buscar el dato de memoria. Tiene que calcular la dirección de memoria, según el modo de direccionamiento, después vamos a ver. Si es una dirección de memoria virtual, hay que traducir una memoria real, ¿bien? Hay que ver si están en la caché, si no están en la caché. Recuerden que podíamos ir a buscarlo directamente, o la caché, el dato iba a la caché y después íbamos a la caché a buscarlo, ¿bien? Había dos modos de trabajar ahí. Y si no está en la caché y lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Y si no, la caché. Entonces, eso con lo que es transferencia de datos, la operación de transferencia de datos. ¿Bien? Entonces tenemos los operandos, que pueden estar, hay que calcular la dirección, está en memoria, en registro que hace una pila. Si está en registro es todo interno, si está en memoria hay que calcular esa dirección de memoria, es el modo de direccionamiento, y después si está en la caché, si no está en la caché, lo vamos a buscar en la memoria. ¿Bien? Estas operaciones que están acá son usuales en sí para cualquier tipo de repartición de instrucción. Bien, tenemos el move, que es transferir una palabra de un lado a otro. El store es guardarla, transferirla al procesador a memoria. El load es cargarla desde memoria del procesador, o sea, la viceversa. El exchange intercambia contenidos entre el origen y el destino. El clear reinicia en 0. El set lo pone en 1. Y después tenemos el push y el pop, que el push lo que hace es apilar, o sea, pone en la pila, digamos, recuerden el concepto de platos apilados, levanto la mesa un plato más, hago un push, lo pongo arriba de la pila. Y el pop, saco un plato de arriba de la pila, es desapilar el pop. Bien, después tenemos las operaciones aritméticas, que acá nosotros ya sabemos lo que es una ALU, ya vimos la ALU, bien, y teníamos sumar, restar, multiplicar, dividir, valor absoluto, negar, incrementar o decrementar, bien. Suma 1 o resta 1, cuando hacemos el más o el menos en programación. Bien, después tenemos operaciones lógicas, que tenemos desplazamiento lógico, aritmético o cíclico, o rotación. Bien, el desplazamiento lógico se desplazan a la derecha o a la izquierda los bits de la palabra. En un extremo, el bit saliente a desplazar se va a perder, y en el otro extremo se introduce un 0. Bien, eso es el desplazar lógico. Esto se hace para aislar campos dentro de una palabra. Después tenemos el desplazamiento aritmético, que dice que trae el dato como entero con signo y no desplaza el bit de signo. Puede ser desplazando a la derecha o a la izquierda. Si es a la derecha, el bit de signo se replica a la posición del bit de su derecha, o sea, si era un 1, le ponemos el mismo 1 al lado. Y cuando es hacia la izquierda, hace el desplazamiento lógico de todos los bits, menos el de signo que se mantiene, o sea, el no va a cambiar de signo el número. Estos desplazamientos se usan para hacer operaciones aritméticas. Y después el desplazamiento cíclico hace un backup de todos los bits con los que se está operando. ¿Bien? Bueno, estas operaciones implican actividad de la ALU y operaciones de transferencia de datos para mover los datos. Bueno, operaciones lógicas. Tenemos el AND, el NOR, el NOT, que esto ya lo aprendimos en tecnología aplicada, las compuertas lógicas, el OR exclusivo también. Tenemos operaciones lógicas de test, comprueba la condición especificada, fija los indicadores en función del resultado, el compare, que es una comparación lógica o aritmética de dos o más operandos, y fija los indicadores, o sea, las banderas en función del resultado. Set control variables, instrucciones que fijan controles para la protección, gestión de interrupciones, etc. Shift, que es un desplazamiento, le pasa el operando a la izquierda, introduciendo valores constantes por otro extremo. Y rotate, que después el operando a la izquierda de forma cíclica. Bien, como saco la cámara, capaz que la cámara hace mucho ancho de banda. Después tenemos las instrucciones de conversión, que cambian el formato u operan sobre el formato de los datos. Por ejemplo, convertir de decimal a binario, es una conversión lo que estamos haciendo ahí. Esto implica actividad de la ALU, puede haber operaciones de transferencia de datos, y lógica especial para hacer la conversión también puede implicar. Tenemos el translate y el convert. Bien, el translate traduce el valor de una sección de memoria, fijándose entre la correspondencia. Y después el convert convierte el contenido de una palabra de un formato a otro. Por ejemplo, lo convierte de decimal a binario. La traducción, basada en una tabla, va a traducir. Después tenemos operaciones de entrada y salida programadas asignadas en memoria, de acceso directo a memoria,
o de un procesador de entrada y salida. Esto implica, todas estas acciones de entrada y salida implican enviar una orden a un módulo de entrada y salida, como habíamos visto, y en el caso que la entrada y salida está asignada en memoria, se determina la dirección de memoria. Bien. Entonces tenemos input, output. El input transfiere datos desde un puerto o dispositivo de entrada y salida a memoria principal o registro, o sea, y el output al revés, se transfiere desde un origen, un registro en la memoria, al dispositivo de entrada y salida. Después el start input output le da instrucciones al procesador de entrada y salida para que haga operaciones, para que inicie la operación. Y el test input output va a comprobar la entrada y salida. Es decir, se fija el estado de esa entrada y salida y se lo envía al quien lo consultó. Después tenemos instrucciones de control del sistema, que son privilegiadas y no se pueden ejecutar en cualquier momento, sino que se ejecutan cuando el procesador está en ese estado o zona privilegiada. Las usa el sistema operativo y pueden ser, por ejemplo, leer o alterar un registro de control o acceder a bloques de control del proceso en un sistema con multiprogramación. Después tenemos de control de flujo, que es cuando se está ejecutando alguna instrucción y dependiendo de lo que pasa, hace un salto y sigue para otra parte del programa. ¿Bien? Entonces tenemos instrucciones de bifurcación, de salto implícito o de llamada de procedimiento. Entonces, las instrucciones de bifurcación, que son instrucciones de salto, uno de los operandos tiene la dirección de 100 instrucciones a ejecutar. O sea, si yo voy a hacer un salto, bueno, en ese salto que hago tengo que tener la dirección de memoria de donde quiero saltar, básicamente. ¿Ven? Luego tenemos salto condicional, es decir, que se hace ese salto si se cumple una condición, o sea, traspolándolo a programación, cuando hacen, por ejemplo, un if, si cumple tal cosa, salta para este lado, y si no, sigue el flujo normal, digamos, sigue por el else, supongamos. Después un salto incondicional, es un salto que se produce siempre, o sea, no hay ninguna condición que lo esté limitando, sino que se va a producir siempre. Y ponemos un ejemplo, a ver, tenemos acá, por ejemplo, BRPX, sería saltar a la posición X si el resultado es positivo, P de positivo, BRN de negative, saltar a la posición X si el resultado es negativo, BRZ de 0, saltar a la posición X si el resultado es 0. Y BROX salta a la posición X si se produce un desbordamiento, o sea, si acá hubo overflow, ¿bien? Estos saltos son saltos condicionales, ¿bien? O sea, van a saltar si se produce cierta condición. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un programita, un ejemplo. Veamos, acá hace la resta de X menos Y. Después va a preguntar si esta resta dio 0, o sea, BRZ si fue 0. Si fue 0, salta acá, a la posición 211, dice que salta. ¿Bien? Ahora, si no fue 0, sigue trabajando hasta acá, hace todo, y después hace un salto a la 202. Y la 202 está acá. Este salto es un salto incondicional. ¿Esto qué sería? Esto sería como un while. ¿Bien? O sea, está haciendo un while acá, donde hace la consulta, si X menos Y es igual que 0, no es igual que 0, entonces sigue ejecutando y después salta de vuelta para acá. Llega al final de while y vuelve a ciclar. Cuando vuelve a ciclar, viene acá a la posición 202 y pregunta, ¿X menos Y es igual que 0? No. Entonces sigue, sigue. Y cuando X menos Y le da que es igual que 0, salta acá, a esta posición. ¿Bien? O sea, todo tiene que ver con todo, ahora van a empezar a darse cuenta. No sé si ya hicieron programación, entiendo que sí, que algún nivel ya habrán hecho, que conocen lo que es un while y un if, pero bueno, eso después se traduce así en instrucciones máquinas. Después tenemos de salto implícito, o sea, de skip, donde la instrucción tiene una dirección de memoria ya implícita, y dado que es un salto implícito, no se requiere un campo de dirección de destino, porque ya sabemos a dónde tiene que saltar. La dirección implícita es igual a la dirección de la siguiente instrucción más la longitud de la instrucción. O sea, hago el más 1, le sumo la longitud de la instrucción y yo ya sé a dónde voy a saltar. Eso es implícita. ¿Y qué pasa con un salto implícito? Bueno, actualiza el contador de programa, el program counter, y en caso de llamadas y retorno subrutinas, gestionan la transferencia y enlace de parámetros. Entonces acá tenemos un ejemplo de un salto implícito. Tenemos la instrucción ISZ. Incrementar y saltar si es 0. ¿Bien? Entonces, en este caso, tenemos en la 309 ISZ R1, incrementar y saltar si es 0. Acá tenemos que R1 se fija un valor negativo, el opuesto del número de iteraciones a realizar. Bien, al final del bucle, esto sería como un bucle, como un while, R1 se incrementa. Si es distinto de 0,
el programa bifurca hacia el comienzo del bucle. Si no, salta la instrucción de bifurcación y el programa continúa con la instrucción siguiente al fin del bucle. Es decir, si no cumple con la condición, viene acá y vuelve a 301. Y si cumple con la condición, salta a donde tiene que ir. Y después subimos instrucciones, saltos implícitos de bifurcación, y tenemos también instrucciones de llamada a procedimiento. Un procedimiento es un programa, digamos, como una función, un método que está incluido en un programa más grande. ¿Bien? Y en cualquier punto del programa nosotros podemos llamar a ese procedimiento. Podemos invocar esa función o invocar ese método. ¿Bien? Entonces, un procedimiento permite que la misma porción de código se utilice muchas veces. ¿Bien? Método, función sin programación, son el lenguaje. Y bueno, esto permite economizar el esfuerzo de programación. ¿Bien? En vez de duplicar código, lo estamos reutilizando con una invocación. ¿Bien? Entonces, para nosotros llamar al procedimiento, a esa función, tenemos que hacer un call. Con el call lo llamamos. Entonces decimos, bueno, tomá, invocar la función, no sé, calcular días del año, qué sé yo. Después que ejecuta ese método, cuando termina, hace un return. Aunque la función, por ejemplo, sea void, digamos, se devuelve la ejecución del programa al programa principal. Y esa devolución de potestad para que siga ejecutándose se llama return. ¿Bien? Bueno, la función, el procedimiento se puede llamar a distintas posiciones. Un procedimiento puede llamar a otros procedimientos. ¿Bien? Y cada procedimiento tiene un return. Siempre tiene que tener un return para volver a donde está ejecutando el programa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de procedimiento. Tenemos el programa principal. Dice call proc 1. Esto es procedimiento proc 1. Y proc 1 que tiene call proc 2. Viene a proc 2, ejecuta y retorna. ¿A dónde retorna? Acá. Y cuando retornó acá, está ejecutando y que dice call proc 2 de vuelta. Se llama de vuelta al procedimiento 2 y retorna. Y cuando se termina de ejecutar el procedimiento 1, que está acá hace un return, viene a la memoria principal. Bueno, acá está explicado con las flechas lo que les decía. Bueno, entonces continuando con las instrucciones de llamada de procedimiento. Cuando el profesor ejecuta una llamada, coloca la dirección de retorno en la pila. Bien, o sea, en la pila va acumulando esa dirección de retorno. Acá vamos a ver el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, teníamos en la 4100 y 4101 el call proc 1. ¿Bien? Entonces la pila está vacía. Cuando está acá, guarda la 4101 y llama a call proc 1. Después, lo que hacía el procedimiento 1 llamaba al procedimiento 2. El procedimiento 2 está acá en la 4000. Se llamaba acá, en la 4601 se llamaba al call proc 2. Entonces se guarda acá la posición 4601 y llama a proc 2. Proc 2 ejecuta y cuando vuelve, que está acá en este paso, vuelve a la posición 4601. Y cuando está acá de vuelta, llama de vuelta a proc 2 y que guarda la posición 4651. Es esta es la posición donde se para, cuando viene acá de vuelta. Y después que vuelve, del procedimiento 2, vuelve a la pila y se fija dónde tiene que volver. Y vuelve al programa principal, en la posición 4101. Y después, bueno, ejecuta el programa. Bueno, operaciones usuales de control de flujo, de de instrucción, tenemos un jump condicional, salto condicional, un jump to subrutina, un return, un retorno, un execute, un ejecutar, un skip, un salto implícito, un skip conditional, un salto implícito condicional, un hold, que es parar, o sea, detiene la ejecución del programa, un wait, que es esperar. Por ejemplo, cuando están programando y quieren dormir el programa tantos minutos, que hacen un wait, no sé, 10 minutes, por ejemplo, bueno, ahí se queda esperando el programa. O no operation. No se ejecuta operación alguna, pero la ejecución del programa continúa. Bien, entonces ahora, basándonos en el caso de estudio, en el caso de ejemplo del Pentium, hay varios tipos de operaciones que tienen instrucciones especializadas. Y tenemos, por ejemplo, de llamada a retorno, tenemos call, enter, leave, return. Bien. Que el call apila el valor actual del puntero de instrucciones y provoca un salto al punto de entrada del procedimiento. Después tenemos el enter, manipula llamadas a procedimientos anidados. Y bien, después tenemos el leave, el return. El return es el volver y el leave es pararlo. Tenemos instrucciones de gestión de memoria que están dedicadas a la segmentación de memoria, o sea, a gestionar la memoria, se pueden ejecutar desde el sistema operativo y pueden leer y cargar tablas de segmentos locales como globales y pueden alterar el nivel de privilegio de un segmento. ¿Ya?
y después tenemos instrucciones MXX, perdón, que están orientadas a la programación multimedia. Más que me quedó duplicado, pero lo mismo. Y bueno, todo lo que vimos está en el capítulo 10 del libro. Resumiendo, vimos lo que es la instrucción, o sea, repasamos lo que es una instrucción, vimos el ciclo de captación y ejecución, vimos que tenemos tipos que las instrucciones van a depender del procesador, la repertorio de instrucciones que tenga cada procesador, pero que en sí hay instrucciones generales, digamos, para todos los procesadores. Vimos los CODOPs, vimos los tipos de operando que pueden estar en la memoria, en la pila, en un registro, instrucciones de entrada y salida, transferencia de datos, lógicas aritméticas. Bien, hablamos de todo un poco de las instrucciones, y lo que nos queda la semana que viene ver es hablar los modos de direccionamiento y repasar un poco de Assembler también.